Hola, bueno, buenas tardes. Hola Gachi, buenas tardes, qué lindo encontrarte Hola, acá. Pancho. Se nos está escuchando, ¿no? Bueno, comienzo, como acordamos, presentándome yo. Soy Francisco Díez, salteño, mediador. Eh, Trabajé los primeros 10 años. Bueno, me fui de Salta a estudiar a Buenos Aires y me quedé allá. Comencé los primeros 10 años de mi carrera trabajando en política después de recibirme de abogado y después de haber hecho una maestría en Harvard y haber vuelto y seguir trabajando un poco en política, conocí la mediación gracias a Gachi, que me llevó al primer curso que se hizo de mediación en Argentina con Jenkins. ¿Te acordás que era un sindicalista, no abogado? Que nos preparó a unos 80 más o menos, y de ahí se armó el proyecto piloto de mediación. Durante unos años estuve con un pie en la mediación y un pie en la política, hasta que finalmente, después de hacer una investigación que hice en la London School of Economics con una beca que tuve, me dediqué full time a la mediación. Y desde entonces, los primeros 5 años de esa decisión de dedicarme full time a la mediación, más o menos 95, 99, más o menos me dediqué a casos interpersonales y mediación desde el Ministerio de Justicia y después mediación privada. Y poco a poco me fui moviendo para los conflictos públicos y conflictos sociales y políticos. Y desde más o menos hasta ahora, los últimos 20 años, he trabajado en conflictos públicos y políticos con el Centro Carter, con Naciones Unidas, los últimos 5 con la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, con el Instituto Kroc, y ahora estoy de nuevo en Naciones Unidas en el Standby Team, siguiendo los pasos de mi amiga Gachi, que estuvo antes allí. Así que un placer estar con todos ustedes y un placer ser entrevistado por esta extraña persona para mí. Gracias, Fran. Bueno, es complicado. Hacer una presentación cortita, ya a los adultos mayores se nos hace complicado, son muchos años. Yo soy Graciela Gachi Tapia, soy de la provincia de Buenos Aires, soy mediadora, abogada, y soy amiga de Fran desde hace más de 40 años, ¿no? Desde que estábamos en la facultad estudiando juntos. Integramos, como él contó, el primer grupo de mediadores en Argentina. Después integramos algunos equipos de consultoría con colegas, tuvimos nuestra consultoría. Después recorrimos Argentina capacitando gente. Después, en el año 98, cuando Fran quería formar una red de mediadores con la gente que habíamos estado entrenando, yo tuve la posibilidad de fundar la organización Cambio Democrático, de la cual muchos de los jóvenes colegas que están en este congreso hoy pasaron por ahí, maravillosos colegas que me ayudaron a justamente a entrar en lo que decíamos la segunda generación, a entrar al campo del diálogo. Y a partir del 2007, cuando dejé la dirección de Cambio, estoy trabajando en Naciones Unidas, primero en el proyecto regional de diálogo democrático, donde también trabajó Fran. Y desde el 2012, cuando entré al Standby Team, también estoy como asesora en el Departamento de Asuntos Políticos, en la Unidad de Mediación. También estoy dando apoyo ahora a ONU Mujeres y trabajo en el PNUD de Argentina, en el área de ambiente y desarrollo sostenible, en todo lo que son el abordaje de conflictos socioambientales, todo el proyecto grande que hay de gobernabilidad democrática de gobernabilidad ambiental.
trabajé mucho, tantos años, trabajé en muchos lugares, trabajé en Europa del Este, en Kosovo, en Kirguistán, pero mucho en nuestra región, y junto con Fran, mucho en nuestra región. Trabajamos con queridos maestros, trabajé con él en Venezuela, con Carter, con Uri, en Bolivia, recuerdo con John Paul Ledrach. Hicimos un lindísimo proyecto juntos, hay de mentores y aprendices también. Digamos, hay tanto recorrido juntos que yo me preguntaba qué le puedo preguntar a Fran que a mí me dé curiosidad, porque yo casi muchas preguntas sé las respuestas, entonces dije, tengo que encontrar una manera de preguntar cosas que a la audiencia le resulten interesantes, pero también algo que me dé un poco de curiosidad a mí, y lo que mencionábamos el otro día juntos es que sería interesante tener una conversación como muy viva, ¿no? Más allá de por ahí las anécdotas los procesos que pueden estar registrados en algún otro lado. Bueno, a mí me gustaría andar así como con un estetoscopio, auscultando ahí el corazón de este mediador y ver qué lecciones interesantes podemos aprender desde otros registros, desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, igual no voy a dejar de hacer algunas preguntas que a todo el mundo le van a interesar. Fran, vos ya contaste cómo te involucraste en este campo, o sea, contaste el cuento de cómo. A mí me gustaría saber por qué te involucraste, y tengo dos preguntitas juntas. ¿Por qué te involucraste en este campo y cuál es el valor más importante que guía lo que vos querés lograr en este campo? Bueno, ¿por qué me involucré? La verdad es que porque cuando hice la maestría en Harvard, cursé negociación y conocí el modelo de negociación. Tomé el curso cuatrimestral con Jens Sebenius como parte de la maestría, y tomé el curso de 2 semanas con el equipo en donde estaba Uri. Él no estuvo en ese curso, pero estaba todo el equipo del Conflict Management, y me quedé loco. O sea, cuando yo entendí el principio del ganar-ganar, dije, esto es. Y esa fue como una especie de iluminación, al punto que me acuerdo que un tiempito después, yo terminé mi maestría en el 89, y en el 90 o 91 vine a Salta, y entonces hablé con la gente de la Universidad Católica y dije, déjenme dar un taller de negociación con el modelo Harvard, porque es fantástico y porque yo sé que la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces quería avanzar en eso. Ese es el porqué originario. El otro porqué, que está un poco más oculto, es porque yo venía trabajando con Alfonsín, una vez que había terminado el gobierno, en el Comité Nacional. Y el salto de trabajar en el gobierno con Caputo, hacer mi maestría en Harvard, y luego trabajar con Alfonsín en el Comité Nacional del Partido de la UCR, esos años, fue como darme, digamos, como golpearme de frente con la parte más árida de la política, ¿sí? Había estado en la parte más jugosa, más emocionante, más interesante de la política, que es el gobierno, y de repente estábamos en la oposición, y recorría con Alfonsín un montón de pueblos, y yo lo miraba y decía, ¿cómo puede ser que este hombre, que yo lo he visto hablando con Reagan y Gorbachev, pueda tener esta paciencia de estar 3 horas hablando con punteros de este pueblo perdido en esta provincia y hablando de este nivel de cosas? Bueno, entonces una cierta desilusión de la política como ejercicio partidario, y de darme cuenta que no era mi campo, que yo pensaba que podía trabajar en la política,
pero en el momento en el que algunos referentes me dijeron, bueno, Fran, te abrimos un comité y te comenzás a largar, y yo dije que tengo que hacer una guerra contra mi amigo, ¿cómo se llama? Jesús Rodríguez, o me tengo que pelear con Freddy Storani, no. Y me di cuenta que la política no era para mí, y justo ahí apareciste vos diciéndome, esto te puede interesar. Tomé el curso y me enamoré. Y como me pasó eso a mí, casi siempre digo en los cursos que te pica el bichito de la mediación, y una vez que te infecta el virus, es difícil irte. Así que, bueno, ese es el porqué hacia atrás. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, que es súper importante, en realidad, en ese momento, y mi racionalización posterior, es que, y te digo que yo encontré, digamos, esa similitud. Lo que a mí me gustó de la política del gobierno fue el impacto que yo vi que teníamos, que se podía tener de la política en la vida de mi comunidad. Digamos, yo fui testigo presencial del fin de la Guerra Fría, de la integración con Brasil, que éramos enemigos acérrimos, del Tratado de Paz con Chile. O sea, me tocó toda esa época, ¿sí? Y entonces le encontré ese valor a la política maravilloso, que tiene la posibilidad de transformar la realidad de una manera brutal, para bien. Y cuando comencé a ejercer la mediación me di cuenta que sentía lo mismo a la escala del conflicto en el que estaba trabajando. A la escala del conflicto personal sentía que hacía una contribución importante que podía tener un impacto en la vida de esa gente, ¿sí? Que le ayudaba a ver el conflicto de una manera diferente, y al ver el conflicto de una manera diferente, plum, se producía una solución por ahí, a veces, o un cambio en la manera de mirar. Y entonces, esa sensación de que era la contribución. Y que, bueno, a medida que me comencé a trabajar en conflictos sociales, políticos más amplios, o qué sé yo, siempre estuve buscando, digamos, cuál es la mejor contribución que podía hacer. En los últimos tiempos siento que uno es más un instrumento que un hacedor. Y que uno es un instrumento de otras fuerzas y de cosas que a veces a uno lo trascienden. Digo, estoy un poco menos... Creo, estoy un poco menos pretencioso conmigo mismo. Antes pensaba que hacía una contribución y que entonces si yo me esforzaba y yo buscaba y yo creaba y yo inventaba y yo me metía y hacía tal cosa y qué sé yo, podía cambiar el curso de los acontecimientos. Bueno, sigo pensando que eso es posible, que uno hace la mejor contribución, pero sí, ¿qué pasa? Voy a hacerte otra preguntita, perdóname, porque ahí me parece tan interesante esto de meterse un poquito más en de qué cosas te sentís responsable en tu trabajo, pero sentís que no controlás. Ajá. Me siento responsable de tomar la iniciativa todas las veces que pueda. Siento que no controlo la respuesta o la recepción. ¿No? Fue como muy claro cuando estaba trabajando haciendo esta shuttle mediation entre Colombia y Ecuador, y en mi primera reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia me dice, bueno, no podemos hacer nada ahora porque tenemos que esperar a ver qué va a hacer Correa, que acaba de anunciar que nos va a dar una respuesta aleccionadora a Colombia.
Así que hasta que veamos qué va a hacer, no podemos hacer nada. Y yo me fui de esa reunión y me acuerdo que me senté en un bar al frente del ministerio con una sensación de desazón y dije, ¿por qué voy a dejar que estos actores me digan que no podemos hacer nada y me voy a quedar de brazos cruzados? Yo puedo hacer una propuesta. Y entonces hice una propuesta de pequeños pasos para construir confianza y se la mandé al ministro por mail y empujé y bueno, y ese ejercicio lo hicimos y por supuesto fracasé, pero sirvió para generar un espacio que me permitió seguir negociando y seguir inventando cosas. Entonces ahí tenés. A mí, ahí tengo claro. Sí, seguí, resumido. No, les digo, soy responsable de no aceptar, digamos, quedarme de brazos cruzados cuando creo que puedo intentar. ¿Sí? Por eso es que no me gusta nada esa teoría del momento de madurez, ¿no? Del ripe moment. Porque muchas veces vos decís, no es el momento maduro para intervenir y entonces te justificas sin hacer nada. No, bueno, pero hay momentos dentro de un proceso, ¿no?, de gestación de estas cosas que por ahí es interesante pensar en el timing. Yo estaba pensando en ese proceso y lo interesante que fue, y cuando estábamos con el grupo binacional Colombia-Ecuador, que perdíamos tanto tiempo en que todos hablen, ¿no? Y nosotros teníamos esta presión de que teníamos que sacar algo concreto, había que sacar algo concreto de ahí, ¿no? Pero por otro lado no nos animábamos a hacer una intervención típica de facilitadores, ¿no?, que piden alguna cosa estructurada, porque estos señores eran como señores muy popes. Ahí recuerdo que la intervención de las mujeres fue maravillosa, pero en algún momento nos dimos cuenta que había que decirles, señores, se sientan, agarran un papelito y escriben lo que cada uno puede hacer, ¿no? Más allá de las teorías políticas y conspirativas y qué sé yo. O sea que creo que hay, como vos decís, un momento en el que uno tiene que saber que por ahí todavía no es el momento, pero hay otro momento en el que uno puede hacer la intervención y jugarse a que algo puede pasar. Y eso me lleva a otra pregunta que es ¿cuál fue la experiencia profesional que vos sentís que más te transformó en tu vida personal? ¿Estás pensando o te quedaste paralizado en la pantalla? No, estoy pensando. Esa reunión que tuve con Uribe fue muy fuerte y me transformó en el sentido de que me tuve que dar cuenta de muchas cosas cuando él me gritaba, ¿no? Primera reunión, él me gritaba un montón de cosas y yo me tuve que dar cuenta que no me estaba gritando a mí, que estaba gritando al mensajero, que le estaba gritando a Correa, y que tenía que encontrar una manera de dar vuelta a la situación. Y pude dar la vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, y terminar una reunión que después nos juntamos 2 horas más y fue fantástico. Y me permitió seguir trabajando con el gobierno. Pero la verdad, yo creo que una de las que más me impactó en mi carrera fue el trabajo con las escuelas en Salta. Cuando trabajé con 2 escuelas técnicas que estaban enfrentadas y hice un trabajo... Mi pregunta es justamente esa, ¿qué experiencia profesional fue la que más te transformó a nivel personal? Sí, por eso te estoy diciendo esta. La primera, a nivel personal, me impactó porque me di cuenta que necesitaba mayor fortaleza espiritual, interna, ¿no? O sea, salí de esa reunión temblando y me di cuenta que
que para trabajar en esto necesitaba, después pasaron otras cosas y me di cuenta que necesitaba mayor fortaleza interior, ¿no? Para no flaquear. Pero a nivel personal, de transformación personal, la experiencia de las escuelas técnicas en Salta fue genial, porque llevé adelante un proceso entre dos escuelas que se peleaban, que se venían peleando mucho los chicos entre ellos con violencia y qué sé yo, y en un momento determinado, por política, cambio de ministro, el proceso se acabó. La ministra me dijo, mirá, la ministra de Educación nueva no quiere saber nada con el proceso, me dijo, sacá las patas de mi territorio. Y se terminó el proceso. Pero una de las escuelas comenzó a adoptar la mediación. Y yo me encontré después con maestros y con chicos y con directivos, y Margarita trabajó en esa escuela después, y yo dije, pucha, es como... Bueno, después, un tiempo después, pensé, bueno, es como la parábola del sembrador, ¿viste? Uno tira muchas semillas y muchas caen en piedras, afuera del camino y se lo comen los pájaros, pero algunas caen en tierra fértil y esas justifican todo el esfuerzo que hacemos. Y entonces, bueno, me impactó porque me permitió vivenciar el hecho de que el avance no depende de mí, pero que yo puedo hacer cosas para que haya avance y que, bueno, qué sé yo, algunas semillas florecerán, quizás no las que yo me espero, quizás no las que yo busqué, o las que más atendí, o las que más cuidé, pero le da sentido, ¿sabes? Y en ese sentido, ¿qué aprendiste de tus errores o cómo lidias con tus frustraciones y tus decepciones? Mira, trato de aprender. Yo tengo un carácter un poco fuerte, o sea... Un poquito. Aquí, vos me conocés, yo, digamos, en alguna época antes me gustaba fácil, esas cosas. No tengo una especial, digamos, no tengo una especial inclinación a someterme a la autoridad, ¿no? Me cuesta. Y la verdad es que yo creo que uno enseña lo que necesita aprender, Gachi. Y yo he necesitado aprender paciencia, tolerancia, apertura, y sigo en el camino, porque sigo necesitando aprender. Te cuento que esto es un secreto entre nosotros, por favor no se lo digas a nadie. No. Ahora tengo un calendario colgado en la pared de la cocina en donde anoto todos los días si he gritado o no en casa. ¿Lo anotás vos o lo anotan los chicos y Marga? Tienen todo el permiso, las chicos y Marga. Ah, muy bien, muy bien. Mis hijas y anotó un día. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Cuándo fue? Entonces me explicó y le dije, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien. Muy bien el autocontrol de afuera y de adentro. Bueno, esto, a ver, me lleva a una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte. Como te imaginarás. Espera que me salen unas cosas rarísimas en la pantalla que no sé si salen en otro lado. ¿Cuándo, Pancho, te diste cuenta de la importancia de tener un enfoque de género en el laburo y en la vida? Estoy en proceso, Gachi. O sea, estamos ahí.
Porque ahora en Naciones Unidas no queda otra. No, estoy en proceso. Estoy en proceso hace más o menos unos 25 años, vos sabés. No te puedo decir que me he dado cuenta en un momento específico. O sea, el insight así no. No, así que me bajó un día y dije, claro, esto es, y entonces a partir de ahora me convertí como San Pedro. Pero sí te puedo decir que si yo miro para atrás, casi todas mis experiencias de trabajo con mujeres, bueno, primero que son mayoría, o sea, la mayoría de mis situaciones de trabajo ha sido con mujeres y con jefas mujeres, ¿no? ¿Y qué mujeres? Sí, pero eso no necesariamente hace clic, no necesariamente. Bueno, por eso te digo que estoy en proceso, no quiero decir que haga clic, ¿no? Pero sí te quiero decir que para mí es muy difícil desvalorar a una mujer profesionalmente, por ejemplo. Porque mi experiencia de trabajo ha sido con mujeres brillantes. En el Centro de Mediación, con vos, en Naciones Unidas, en el Centro Carter. Y me he sentido muy cómodo trabajando con jefas mujeres, con pares mujeres y con colaboradoras mujeres, ¿no? Actualmente estoy trabajando con Irina, por ejemplo, que es mi jefecita, ¿no? Y que me dice lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y todo lo demás. Y la verdad es que tengo una mujer muy sólida, una madre que siempre fue bastante independiente y bastante revolucionaria en el campo de... No me recuerdes las historias con tu mamá, que yo la tenía de modelo porque era jueza. Bueno, ahí tenés. Así que si vos me decís que yo soy una de esas personas como los jóvenes que pasaron por cambio democrático, estilo Pablo o Martín, que tienen incorporado en su piel el enfoque de género para todo, yo debo confesar que no, que estoy en proceso, que estoy intentando lo que estoy aprendiendo. Lógico. Sí. Bueno, muy meritorio y muy meritorio, y sobre todo por la honestidad. Estaba pensando en... Me he ligado palizas que me han ayudado mucho, Gachi, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Querés compartir? Sí. Bueno, el equipo de jóvenes de Colombia, por ejemplo, con el que estuve trabajando los últimos 5 años, me pegaron una felpeada 2 o 3 veces por algún comentario que hice desubicado de tinte machista, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no lo voy a repetir porque la verdad es que no mejor que no. Pero me han enseñado, no sabés cómo he aprendido. Y estoy en proceso, por eso digo. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál vos crees que es tu máximo potencial y cuál crees que es la habilidad que más necesitas fortalecer en tu trabajo? Mira, yo creo que mi máximo potencial siempre ha sido la capacidad de crear opciones. María Suárez siempre se moría de risa y decía, claro, acá está, empieza Francisco a crear opciones. Yo creo que eso siempre ha estado, o sea, yo creo que tengo un horizonte, como dice Carolina Llanela, un espacio de posibilidad, y me encargo todo lo posible de analizar los supuestos limitantes que tengo y voltearlos y tratar de generarme supuestos habilitantes todo el tiempo, ¿no? Ese creo que es mi potencial. Y la otra parte, ¿cuál era? No sé si me gustó mucho, por eso me lo olvidé. Y el otro es, ¿cuál es la habilidad que vos crees que tenés que fortalecer?
De paciencia, Gachi. O sea, no soy un tipo impaciente para nada. Bueno, vos te acordás cuando mediábamos juntos, digamos, casi siempre yo le daba mucho espacio a la gente, era muy paciente escuchando, y soy bastante paciente para escuchar. Pero creo que muchas veces quiero lograr resultados o productos, como diría Marínez también, antes de tiempo. Y muchas veces creo que tengo que fortalecer esa idea de que ya, no sé si es la paciencia o si es la persistencia, ¿no? A veces pienso que quizás lo que necesito es ser más persistente, ser capaz de, por más tiempo, mantener la voluntad, el enfoque, el impulso. No sé. Me A suena mí esto me parece en este momento. interesante esto que decís, porque tiene que ver un poco con lo que decías antes del tema de la maduración, y nosotros siempre decíamos, supongo que seguimos diciendo, que la confianza hay que tenerla en el proceso, ¿no? Y el proceso tiene como su gestación, ¿no? Entonces uno va acompañando y hay cosas que puede hacer para ayudar a que Claro. esa gestación se dé bien y no apurarla con una cesárea y confiar en que a los 10 milímetros ¿no? Bueno, van a ser, ¿no? Y tener esa confianza también, ¿no? Como vos decías, de que no todo depende de nosotros, ¿m? Pero hay mucho que podemos ayudar. Bueno, yo quisiera, son casi las 5, yo te haría un montón de preguntas más porque a medida que hablas me salen más, pero no sé si no tenemos también alguna gente que quiera hacer algunas preguntas. No tenemos, no sé si es porque no lo hemos mencionado. Bueno, si alguien quisiera hacerle una pregunta a Fran, tenemos un ratito todavía. Y si no, sigo. Por ejemplo, Dale. sí, tengo el chat. No, espérate, no las veo. Tengo un chat acá. Abrí el chat, pero no veo preguntas. ¿Puede ser que no haya todavía? Entonces, ¿por qué no las veo? Ah, espérate, voy a salir de full screen. Únete al chat para participar. ¿Me ayudas, Eduardo? A la derecha veo únete al chat y 3 puntitos. ¿Y por dónde ingreso? Iniciar sesión, no, con Facebook. ¿Iniciar por Vimeo? Únete a participar. Chatear como invitado. No. Bueno, mientras busco, ¿por qué te gustaría ser recordado por la gente que es importante en tu vida? Mirá, para la gente que es importante en mi vida me gustaría ser recordado con cariño. O sea, me gustaría ser recordado porque di amor. Por eso me gustaría ser recordado. Para la gente que es importante en mi vida, sí. Que se haya sentido querida por mí.
Para mí eso es lo más importante. Y respecto de tu profesión. Respecto a mi profesión, me gustaría ser recordado por haber abierto cabezas. Eso es lo que yo considero que es más importante. Me encanta cuando estoy en un curso dando clases y empiezo a explicar alguna cosa y miro las caras y me doy cuenta de que hay cosas que hacen clic, 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 y que la gente, ¡pum!, ¿no? Hay de repente algo que vio, ¿no? Eso me encanta, eso me parece. Y bueno, y es un poco lo que te decía antes, que es esa idea de que, bueno, hay semillas que uno esparce y hay algunas que caen en tierra fértil y florecen y por ahí son muy inesperadas y es lo que más satisfacción me da, ¿no? Me gusta mucho ayudar a la gente joven a que crezca, a que evolucione, a que avance, a que progrese. Me gusta mucho, porque tuve mucha ayuda de muchos maestros maravillosos y la sigo teniendo. Y sé que importante que es que alguien te diga algo en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que, y me parece que lo hablábamos el otro día, si uno combina buenas ideas, buena gente y conversaciones productivas, casi cualquier cosa se puede construir. Bueno, tengo acá muchísimas preguntas, algunas son comentarios. Yo te leo 2 o 3 a ver cuáles te resuenan para contestar antes. ¿Qué intervención te acordás para tratar de trabajar con una persona recalcitrante? ¿Cuál es tu perspectiva ahora mirando para atrás del diálogo de Ecuador, ahora el último en el 2019? ¿Qué otra más? ¿Crearías hoy mediadores en red? En tiempos de pandemia, ahí se me va, en tiempos de pandemia. Dame tiempo que contesto estas que están buenísimas. Dale. Comienzo por la última. Mediadores en red es de lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y es una de las cosas de las que estoy más orgulloso en el plano profesional. Cómo la creamos, cómo se construyó, cómo emergió, cómo se sostiene. O sea, es una organización horizontal en donde todo es a pulmón, en donde se privilegia la calidad, en donde hay un espíritu maravilloso. O sea que si no estuviera creada, me metería de cabeza a tratar de crearla o a participar en su creación. Y la verdad es que yo creo que hay pocas cosas tan satisfactorias en el plano profesional como que una institución con la que uno soñó y con la que uno se metió y en la que uno estuvo desde el principio, siga andando, tenga la vida que tiene y siga generando cosas. Para mí es maravilloso. Ecuador 2019, bueno, alguna persona recalcitrante. Bueno, contaba lo de el presidente Uribe que reaccionó pésimamente mal con una nota que le pasé del presidente Correa. Y bueno, yo creo que yo me acuerdo siempre que en los cursos digo, nadie se resiste al reconocimiento. Y una de las cosas que hice, primero fue recomponerme y darme cuenta que no era conmigo la cosa, que no me estaba gritando a mí, que respirar, ¿no? Controlar mi cuerpo, seguirla. Me acordé de mi esposa Margarita que dice, hay que respirar, lo primero es respirar. Entonces, respirar
recomponer, y de ahí comencé a darle reconocimiento. Reconocimiento que yo había preparado, porque yo no coincido políticamente con él, no es un personaje que yo hubiera seguido si me hubiera dedicado a la política. Entonces tuve que trabajar previamente y prepararme para poder darle reconocimiento verdadero. O sea, para poder reconocerle aquellas cosas que él venía haciendo como presidente y que para mí eran muy valiosas, ¿no? Se había recuperado territorio estatal, se había quintuplicado la inversión extranjera y se había crecido económicamente, se había mejorado servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese reconocimiento que yo había preparado para poder darle, se lo tiré encima y funcionó maravillosamente, ¿no? Entonces, con las personas recalcitrantes ahí hay para mí una enseñanza que es un doble movimiento. El primero es trabajar con vos para que esa persona recalcitrante no genere en vos una reacción que te impida trabajar con él, ¿sí? Y en ese sentido procesar que lo que esa persona recalcitrante te está haciendo no es algo que tiene que ver con tu ser o que afecta a tu yo o que vos lo pones ahí en el medio, ¿no? Y lo segundo es ver de qué manera hay algo que podés positivo, con lo que podés conectarte con el otro. Algo positivo para conectarte con el otro. Y trabajar desde lo positivo. Mira, es curioso, pero sabés que por la enfermedad de mi hija yo he comenzado a volver a misa, ¿no? Y el otro día encontré un cura maravilloso, y el otro día el cura decía que hablaba de la humildad, ¿no? Y me pegó mucho, me pareció maravilloso todo lo que decía. Y como los enemigos, y entonces identifiqué ahí 4 o 5 enemigos clásicos que tenemos, ¿no? Que son la soberbia, la autosuficiencia, la vanidad y el orgullo, ¿no? Y el yo en todos ellos, ¿no? Vos sabés que a mí me gustan jugar con las que es el Hotel Savoy, ¿no? Arriba del cual yo vivía cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Entonces es la soberbia, la autosuficiencia, la vanidad, el orgullo y el yo. Y esas son cosas que uno tiene que trabajar y que yo siento que estoy pudiendo trabajar en los últimos años. No los trabajé antes suficientemente. Entonces, para trabajar con personas recalcitrantes es importantísimo hacer ese trabajo personal primero. Y después Ecuador 2019... Tengo muchas, por eso. Chun, timing. Okay. Adelante. Ecuador 2019 hicimos una apaga incendios, ¿sí? Y yo me siento súper orgulloso de haber contribuido en apagar el incendio, que no es lo mismo que resolver un conflicto, ¿sí? No. Pero no se puede. Y por supuesto, claro, no se puede resolver un conflicto en medio de las llamas, ¿sí? Entonces, me parece que fue muy importante, me parece que fue muy valioso, y me parece que ese país necesita mucho trabajo de co-construcción para poder tener bueno, como el nuestro, ¿no? Y como tantos otros de nuestros países en América Latina. Bueno, hay muchas preguntas, nos queda poquito tiempo. Yo sugiero que después vos puedes hacer otro espacio donde todo el mundo te entreviste, porque me parece que da para mucho. Me parece súper interesante lo que decías, ¿no? Porque si uno no puede tener influencia sobre uno mismo y negociar con uno mismo, es muy difícil que podamos tener influencia sobre otros, y ese es un trabajo enorme. Acá los nuevos mediadores, los más jovencitos, piden si hay algo que
que le dirías a los mediadores nuevos respecto de la situación que estamos viviendo con el COVID? ¿Cómo ves el tema de la mediación y las nuevas tecnologías? Nos están pidiendo, bueno, nos piden nuestros mails, eso es lo más fácil, nos están pidiendo literatura de conflictos públicos. Si hay algo que te haya sorprendido así últimamente en algún proceso, que sea algo que quisieras destacar. Y bueno, no, lo demás son muchísimas felicitaciones y agradecimientos. Hay muchas preguntas, pero no vamos a poder con todas. Entonces, si quieres comentar algo de eso antes que se nos corte. Sí, yo creo que puedo combinar dos en una. Para mí, la experiencia más importante que estoy teniendo ahora es la de aprender, y con lo que estoy más sorprendido precisamente, es con todo lo que se puede hacer online, con la cantidad de trabajo que tenemos online, con todo lo que hay que aprender. Me resuenan todo el tiempo las palabras de Marinés diciendo que cuando uno trabaja de manera virtual, trabaja mucho más que cuando trabaja de manera presencial. Y la verdad es que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo nuevas tecnologías, y me parece que es el camino. Lo que le diría a los jóvenes es: muchachos, utilicen su naturaleza digital y métanse a trabajar, a inventar, a crear, a utilizar, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías, porque realmente es lo que viene, ¿sí? Y este mundo necesita muchísimo de nosotros, muchísimo. Necesita muchísimo de instrumentos de paz, ¿no? En donde podamos construir puentes de comunicación positiva, ¿no? El cura del que te digo el otro día decía: cuando hay mal, lo que hace falta es mucho bien. Entonces, en lo que hay que concentrarse es en construir el bien, no en pelear en contra del mal. No hay que pelear en contra del mal. La única manera de contrarrestar el mal es construir bien. Y me encantó porque tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con lo que nosotros necesitamos hacer. No pelear con los que pelean, sino construir con los que quieren construir, ¿sí? Y me parece que por ahí es el camino. Y después, bueno, todo lo que estoy aprendiendo en términos de facilitación virtual, o sea, y lo agradecido que estoy a que tengamos el COVID y por lo tanto no esté todo el tiempo viajando con el stand-by team de un lado a otro, y que tenga tiempo. ¡Qué suerte tuviste! Por eso te digo, una fortuna brutal. Yo me volví loca. ¿No? Por eso te digo, una fortuna brutal. Y eso está permitiendo, mira, me está pasando una cosa muy linda que me hace acordar a una de las cosas más valiosas que nos pasó en el Centro de Mediación del Ministerio de Justicia. Yo propuse, cuando recién comenzamos con el Stand-by Team, acordándome del Centro de Mediación del Ministerio de Justicia, dije: mire, a mí una de las cosas que más me interesa es aprender de mis colegas. Entonces, a mí me gustaría poder aprender de mis pares, y ¿por qué no tenemos una reunión semanal o cada 2 semanas para compartir las experiencias que estamos teniendo cada uno? Hay unos que trabajan en Asia, en África, en Medio Oriente, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más atractivo de este espacio. Y me contestaron: no, ya lo intentamos, pero como cada uno está desperdigado por el mundo con distintos usos horarios y metido en 1000 conflictos, eso no se puede hacer. Y como tenemos el COVID, ahora lo estamos haciendo por iniciativa propia de nosotros. Entonces, estoy aprovechando a mis colegas y aprendiendo de ellos de una manera maravillosa. Bueno, eso me da pie para hacer una pequeña visita parroquial. Mañana voy a estar entrevistando a la Juanita a las 6 de la tarde acá mismo. Y Juanita, que está también en el Stand-by Team, es una de las pocas mujeres que ha llegado a las mesas de negociación de los procesos de paz. Así que me parece que va a ser muy rico que aprendamos de ella, que es una chica muy joven, ¿no? Y con tanta experiencia en este tema.
Bueno, nos están pidiendo nuestros mails. Yo creo que esto es muy sencillo, Claro. ¿no? Mandar Sí, nuestros por mails favor. por el chat. También nos piden pero tal vez esto los organizadores lo pueden hacer. Parece que Volcker tampoco pudo hacer un cierre y entonces querían el mail de Volcker, así que también eso. Y una cosa que me parece interesante es que podamos recomendar alguna bibliografía de conflictos públicos, porque acá están pidiendo si podemos compartir esto. Mira, yo creo que lo más fácil es que yo ahí acabo de mandar mi mail, ¿sí? Así que ahí está en el chat. Como yo le digo a la gente, mandás el mío, así es yo muy sigo raro mirando las preguntas. es muy Mandás el raro mío. que yo no conteste. No me acuerdo de memoria el tuyo, mi amor, lo tengo en el contactos. Gachi.tapia@gmail.com. Gachi.tapia@gmail.com. Ese es el nuestro privado, ¿no? Estamos mandando, sí. Okay. Sobre publicaciones. Publicaciones bueno, estábamos. Lo más fácil es que me mandes un mail diciendo qué tipo de cosas querés hacer, qué te gustaría, y yo te recomiendo tranquilo escribiendo mail, si no ahora, sobre el pucho. Pero lo que sí quería decir para los jóvenes, algo para los jóvenes mediadores, que vos me preguntaste y quería decir algo para los jóvenes mediadores y se me fue. No sé. Bueno, no aflojen y tengan mucha conciencia de que somos indispensables en la construcción del mundo del futuro. Todo el mundo habla de catástrofes. La mayoría de la gente con la que hablo y le pregunto sobre el futuro solamente ven cosas horribles hacia adelante. Cataclismos, rupturas de sistemas, en fin. Y yo creo que... Ahí da, pues, vamos con una oportunidad. Yo creo que hay mucho por construir y que podemos hacerlo. Creo que el ser humano viene progresando. Creo que venimos siendo más que antes y no menos. Creo que somos capaces de construir cosas maravillosas como las hemos venido construyendo, y me parece que la clave está en elevar nuestra conciencia y no tener ni una pizca de vergüenza en hablar de la necesidad de levantar nuestros niveles de conciencia, de ser más humanos, levantar la vibración, de levantar la vibración, tal cual. Eso no es New Age, eso es absolutamente indispensable. No, esto es así, esto está probado científicamente. Podemos mandar a leer últimos libros de algunos de nuestros mentores en esto, y realmente es un gran desafío. Bueno, yo quisiera cerrar porque tengo temor de que estemos atrasando otros espacios. Gracias por este chat. Esta es la primera entrevista que se hace en el Congreso, así que nos habían dicho de levantar un par de preguntitas y no podemos levantar, creo que hay como, no sé, puede haber como 100. Así que tendremos seguramente otras oportunidades y bueno, un placer. Nosotros con Fran hacemos Zoom con las familias las semanas, así que estamos muy en contacto, pero realmente poder juntarnos a hablar de esto que es lo que nos convoca a nuestra práctica fue realmente un verdadero placer. Gracias, Panchito, y gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Gracias. A todos. Gracias.